Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a esperar 3 minutos más para iniciar, para los que vienen un poco tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí nos arrancamos. Eh, eh, Buenos días tengan todas ustedes y todos ustedes. Ya nos están aquí compartiendo mi compañera Lucero, que es nuestra responsable del área de informática, el nombre completo para que nos pongan en la lista de asistencia su nombre completo para elaborar la constancia de participación. Entonces, por aquí les dejamos, ya está la lista en el chat. Vamos a platicar hoy, deseándoles, por supuesto, que inicien el día de hoy una excelente semana de trabajo. Ya se va visorando el fin de año
y hay que ir platicando de cómo vamos a cerrar el año, cuáles son nuestros resultados, y pues habrá que apretar en algunos casos, en otros habrá que eh, hacer una reunión para trabajar todos los pendientes. Y en este caso, el plan de acción es uno de los pendientes que nosotros les queremos aconsejar. Sobre todo, ustedes que están operando, que forman parte o que están conociendo la norma 025. Como ustedes saben, y si no lo saben, se los digo, la norma 025 es la única norma en México, al menos desde el punto de vista oficial, seguramente habrá otros modelos, pero que trata de la violencia laboral, incluyendo la violencia sexual. Hay otras normas que complementan esta parte, complementan lo de la violencia, pero por ejemplo, alguna de ellas, su prima hermana, que es la 035, habla solamente de cuidar que no se lleven a cabo dentro del centro de trabajo malos tratos y también establece un protocolo para la violencia laboral, pero siempre y cuando sea como responsable, como resultado, perdón, de, lo, de, la, de los aspectos llamados factores de riesgo psicosocial. Hoy en día vamos a hablar de esta norma sobre todo del plan de trabajo, cuáles serán las características de un plan de trabajo. Nos hemos puesto a trabajar, hemos hecho reuniones entre auditores para ver mejores prácticas y para hacer como un pequeño mapa que esta presentación se las vamos a proporcionar, hacer un pequeño mapa de cuáles aspectos debería de considerar este plan de acción, sobre todo porque el requisito 14, como ustedes saben, es de los más importantes, ese es donde se materializa la norma en un centro de trabajo. Es decir, si funciona el requisito 14, las personas tienen más confianza en la norma porque ven que está operando en realidad, que no solamente es una política, no solamente es lenguaje incluyente, sino como a mí me dicen cuando audito, que a los que se portan mal se les castigue, no solamente que sea una herramienta de prevención, sino también una herramienta de gestión. Quiero pedirles, por favor, que si tienen alguna pregunta, esta es una plática, no va a durar mucho, solamente queremos recalcarles los puntos importantes desde nuestra óptica, y si tienen alguna duda, no pierdan la oportunidad de escribirla en el chat o de plantearla para que inmediatamente podamos platicar al respecto. No tiene un formato como de conferencia, no queremos que tenga ese formato, queremos que sea muy, muy cercano a ustedes que están operando la norma. Lo más relevante de esta norma se encuentra en la ley, la reforma a la Ley Federal del Trabajo. El 1 de mayo de 2019 se estableció en el artículo 132, donde la norma obviamente data del 2015. Pero en el año 2019 la autoridad federal decidió que los protocolos no solamente deberían de ser una opción en los centros de trabajo, sino que debería de ser una situación obligatoria de acuerdo con la ley. Entonces, se da la obligación a todas las personas para que el tema de la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual sean establecidas a través de un protocolo. Incluso ahí les estoy dejando yo la liga, donde ustedes pueden descargar o pueden compartir, sobre todo con quienes no están operando la norma, puedan compartir, perdón, eh, el protocolo tipo que propone la Secretaría del Trabajo. Es decir, ya hay una obligatoriedad no solamente para quien opera la norma, sino para quien no la opera también y que es una empresa, un centro de trabajo, una institución, una dependencia asentada en la República Mexicana, tiene la obligación. Por eso digamos que yo quise traer esta primera lámina diciéndoles que hoy en día ustedes obviamente fueron de avanzada o son de avanzada en establecer su protocolo con todo lo que señala la norma, pero además hoy en día ya no es una situación que es elegible por los centros de trabajo, ya es una situación más que nada obligatoria. ¿Sí? Dentro de los 14 requisitos, se refiere, el de la norma se refiere
que exista un mecanismo o una regulación para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral. Nosotros en el ámbito lo conocemos como protocolo. Sin embargo, puede ser un procedimiento, puede ser un proceso. No hay una forma de la manera de la cual se deba de llamar, sino que lo importante para nosotros es que exista y que este mecanismo tenga mecanismos para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia. Yo creo que aquí es el primer punto que nos llamaba la atención, porque desde nuestro punto de vista, la mayoría de los protocolos, escúchenlo bien, solamente ya se encargan de la gestión, no tanto de la prevención. Por eso decidimos hacer este webinar para hablarles también un poco de la prevención, es importante, que es importante tomarla en cuenta. ¿Sí? Ok, ya entrado en materia, nosotros hicimos este ejercicio para ver cuáles eran los alcances y cuáles debían de ser como los ámbitos de trabajo del protocolo. Obviamente, definir en primer lugar que la violencia laboral se da siempre y cuando exista un vínculo laboral, independientemente de la relación de autoridad o no autoridad, de compañerismo, y obviamente daña la autoestima, la salud, la integridad, la seguridad de la víctima, impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Hay una reflexión que yo leía el otro día eh, que me hizo mucho sentido, porque señalaba que cuando una persona es víctima de violencia, eh, la persona que lo violenta o que la violenta, está viendo algo ahí en esa persona que no le está gustando, que lo ve como, en muchos casos, percibe que esa persona pudiera ser su competencia en el trabajo. Entonces, descarga ahí toda su furia porque está cuidando mucho el trabajo y piensa que esa persona se lo va a quitar. Entonces, esa es una gran parte que hay que integrar a los procedimientos de investigación, porque generalmente se trata de cierta persona a la que es violentadora, y se tiene que ver con la forma como se dirige a sus demás compañeras y compañeros, pero también cómo siente que es una persona que siente mucha inseguridad por sus compañeras, por sus compañeros, y que siente que en cualquier momento pueden quitarle su trabajo. Muchos casos de violencia laboral se tratan de eso, independientemente de que en otros casos, no quiero decir que sean todos, pero aquí yo abriría con esa parte. También debo de decir que el acoso sexual, el hostigamiento y el acoso laboral se expresa en conductas verbales, físicas, relacionadas con la sexualidad o con fines lascivos. En cuanto a que, por otro lado, el acoso laboral presenta una serie de eventos para intimidar, ¿sí? Es decir, y para consumir, amedrentar a la víctima. De ahí derivamos de la parte del acoso sexual. Lo quisimos definir muy bien, porque el acoso sexual, si bien no existe la subordinación, es un ejercicio abusivo del poder, aunque sea la persona su compañero de trabajo o tenga un rango menor. Y el hostigamiento sexual, por otro lado, tiene que ver con el que ejecutan los jefes y las jefas, eh, y que también aquí es muy importante decir que no solamente se trata de conductas verbales, sino que en muchos casos también se trata de agresiones físicas o de ambos casos. ¿Por dónde debemos de pensar? Porque yo también aquí quiero lanzar el comentario, no a manera de crítica, pero sí a manera como de reflexión de cómo estamos haciendo las cosas actualmente. Nosotros a veces creemos que el puro protocolo como tal ya nos va a ayudar a inhibir la violencia laboral, pero luego el siguiente paso es que de qué manera podemos ayudarle al protocolo, de qué manera podemos hacer líneas de trabajo, y caben estas reflexiones. La violencia laboral es fundamental para
considerar un entorno de trabajo seguro, saludable y productivo. Más o menos ya se estableció que los malos ambientes laborales rezagan la productividad hasta un 20%, promueven el ausentismo en el sector privado y promueven el presentismo o la falta de compromiso con el trabajo en el caso del sector público. También la falta de la violencia laboral fomenta la confianza, en un ambiente libre de violencia laboral, fomenta la confianza, el respeto y el bienestar general, contribuyendo a que esta organización sea mucho más exitosa. Y también eh, que estamos en tiempos de formación de equipos de trabajo competitivos de alto rendimiento, y mientras tengamos estos procesos de violencia laboral, no va a ser posible que nosotros avancemos en este otro tipo de temas. Por lo tanto, nosotros los invitamos a abordar la violencia laboral no solamente a través del protocolo, sino desde diferentes frentes. Puede ser desde el establecimiento de políticas claras que orienten al respeto entre los miembros del equipo, hasta la capacitación, no solamente al personal directivo, sino también a todo el personal del centro de trabajo, particularmente a las personas que ejercen el liderazgo, requieren un ejercicio de capacitación, en tanto que a veces muchos de los problemas de violencia se traducen en una falta de comunicación adecuada. También un enfoque, también tener un enfoque proactivo, donde podamos llevar una contabilización para reducir significativamente los incidentes violentos, la protección del personal y promover un ambiente positivo y respetuoso. Fíjense que lo que nosotros nos hemos encontrado es que a veces el ambiente respetuoso inhibe de por sí todos los aspectos que pudieran estar dentro de la organización, que pudieran salir desde determinado punto de vista al frente, pero y que nos pudieran dañar. Entonces, sí, tener un ambiente muy respetuoso ayuda a que tengamos que nosotros tener posteriores intervenciones. Recomendaciones para crear un plan de acción, ya entrando mucho en materia. Nosotros hemos establecido algunas líneas de acción, las ponemos a su consideración. Lo primero es hacer un diagnóstico a través de una herramienta de encuestas anónimas. Nosotros lo que nos hemos encontrado también es que a veces no es necesario encuestar a todo el personal. A veces solamente hay que encuestar al personal donde está el problema, donde tenemos la fuente de la contaminación desde el punto de vista de violencia laboral. Eso nos va a dar luces perdón, sobre cómo tomar acciones, porque como ustedes saben, los centros de trabajo no tienen grandes ambientes laborales, no podemos decir aquí estamos bien en violencia laboral, no. La verdad es que tenemos microambientes laborales, y esto tiene que ver con las cualidades de los jefes, de las personas, la antigüedad, la forma como se tratan, la forma como transmiten las instrucciones, y a partir de ahí, por eso lo importante es focalizar, ¿no? Entonces, diagnóstico focalizado. También analizar los incidentes previos para comprender cuáles son los patrones, ¿no? Y también desde la planeación incorporar un proceso de capacitación y fíjense nada más, de contenidos no relacionados aquí con la violencia laboral, sino más bien una capacitación relacionada con los valores organizacionales. En este caso, el que más nos pega al tema de la violencia es el respeto a la dignidad de las personas. Entonces, hacer una planeación que vaya sobre no decirles qué es la violencia como tal, sobre todo a todo el personal. A veces también necesitamos enseñarles, antes de decirles todo lo que es la violencia laboral, necesitamos enseñarles y recordarles todo lo que son las características del respeto, de algo que nos inculcaron desde niños y que de pronto pues nos extraviamos. Y también
una evaluación de riesgos para que las relaciones entre el personal, los procesos organizacionales, por supuesto que deriven en la no violencia. Entonces, una evaluación de cuáles son los riesgos, cuáles son, por ejemplo, los momentos críticos del centro de trabajo. Un riesgo es cuando hay mucho estrés, cuando en determinado momento tenemos mucho trabajo y eso nos hace estresarnos y agredir a nuestras compañeras, a nuestros compañeros. Entonces, tener algunos rasgos de gestión de riesgo. ¿Hay algunos instrumentos? Sí, en la propia norma habla de este instrumento para diagnosticar la violencia laboral. Sin embargo, yo creo que esta ya es un aspecto donde ya manifiesta o detecta cuando ya existe la violencia. Entonces, yo creo que faltaría que hagamos un esfuerzo para medir qué tanto nuestros compañeros son respetuosos, ¿sí? Y en ese sentido podemos nosotros más que nada trabajar desde el punto de vista de la prevención. Entrando en materia, ya tenemos la primera línea de acción que proponemos, es una política de cero de tolerancia para específicamente la violencia. Yo entiendo que tenemos nuestra política de igualdad laboral y de no discriminación, donde dice nos oponemos tajantemente a la violencia, y también aquí un poco en esta política cero, eh, donde se deba de prohibir el acoso verbal, el acoso físico, decir cuáles son los tipos de violencia que nosotros estamos tratando de desterrar. Digamos que ya por eso puse al principio, y ahí hay que hacer un match, el acoso sexual, la violencia laboral, también los malos tratos, por ejemplo. Es muy importante que también se hable de los malos tratos, porque esto es parte de la violencia, parte de que incluso estos malos tratos dieron origen a una norma que es la 035, que ya estaba considerada en la 025, pero simplemente hay que retomar. Y ahí también pues hay que hablar de liderazgo negativo, de comunicación, etcétera, etcétera. También otra línea de acción que tiene que ver con el desarrollo de políticas de respeto. Aquí me faltó la palabra de respeto en la estrategia 1. Protocolos y reportes de acción para el procedimiento que ya tenemos, detallarlo de tal forma que no solamente sea como un catálogo de buenas intenciones, sino que establezca tiempos precisos para la atención de las denuncias y el proceso de investigación. ¿Qué es importante aquí? Garantizar la confidencialidad y la protección de quienes reportan ese tipo de situaciones de falta de respeto, asegurando que las denuncias sean manejadas de manera imparcial y efectiva. Aquí mucho ayuda, el éxito de esto también tiene que ver con que hagamos un match con el requisito de la norma que tiene que ver del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, donde las personas que participan ahí sean imparciales, sean también, tengan políticas de confidencialidad dentro del comité. Si se decide que a través del comité se manejen las quejas, si no, hay que ver, se maneja a través de un órgano de control, a través de recursos humanos, también que se cumplan estas características, estos criterios. Y en cuanto a normas de conducta, hay que desarrollar y comunicar. Esto es un gran problema que tenemos en las organizaciones. ¿Cuál es el comportamiento esperado que necesitamos para la gestión de conflictos y estrés, promoviendo un ambiente donde el comportamiento sea respetuoso y profesional a través de la norma? Es decir, normas claras, ya sea de respeto, de dirigirnos. Yo creo que entre más normas tengamos de comunicación, más nos va a ayudar a desterrar la violencia. Como podrán ver, aquí ya hablamos de el desarrollo de una normatividad donde tiende a determinar específicamente cada caso y cada uno de los riesgos que tenemos de sufrir violencia laboral. La estrategia número 2, que también tendrá que ir en el plan de acción, es la formación del personal, donde logremos identificar a detalle de qué se trata un maltrato, de qué se trata dentro de malos tratos liderazgo negativo, de qué se trata exceso de cargas de trabajo,
de qué se trata dentro de acoso sexual, a qué se refiere ya, es verbal, es físico, etcétera, ¿sí? Formación de personal en habilidades de comunicación efectiva y resolución de problemas. Además de esto, tiene que ver con que aprendamos a transmitir indicaciones sin agredir a las personas. Capacitación para el personal directivo que proporcione a las personas líderes formación para detectar señales de violencia laboral entre compañeros de trabajo y actuar de manera apropiada. Generalmente lo que empieza con una falta de respeto en una reunión de trabajo y si el jefe o la jefa no pone un alto, se convierte ya en lo particular en un ejercicio de violencia laboral. Por lo tanto, las personas que están a cargo del liderazgo deben de recibir herramientas y estrategias para apoyar al personal afectado, además de aprender a promover un entorno de trabajo seguro y respetuoso. Es decir, si las personas que ejercen el liderazgo son las primeras que están preparadas para detener la violencia, estamos nosotros ante un escenario de un buen ambiente laboral. Y si no, pues hay que aprender. La tercera línea de trabajo que estamos proponiendo es la cultura de la igualdad laboral y no discriminación. Fomentar un ambiente respetuoso, fomentar un ambiente inclusivo. La propia norma ya nos ayuda con los requisitos de lenguaje incluyente, nos ayuda con toda la capacitación de la norma y donde la diversidad sea valorada y que se cree un entorno donde todo el personal se siente seguro y respetado. ¿Qué hemos encontrado aquí? Hasta antes de la pandemia, para los centros de trabajo, diversidad tenía que ver con el aspecto de género. Hoy en día, afortunadamente, estamos evolucionando con los centros de trabajo que ya tienen la norma y ya ahí se define, ya lo vemos más en el ambiente laboral todos los días. Ya diversidad tiene que ver con incorporación y sobre todo respeto a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad, a las personas migrantes, a las personas que profesan otro tipo de religión. Entonces ya no, ya el respeto a la diversidad ya no solamente es a la diversidad de género, cosa que amplía más y mejora más el ambiente laboral. Y también el liderazgo y el ejemplo donde las personas líderes deben de mostrarse respetuosos y apropiados en todo momento. Obviamente en situaciones de alto estrés, pues no solamente a veces son incapaces de hacerlo, pero sí debe de haber un proceso en el cual esa persona aprenda o en este caso desaprenda o reaprenda, que también si considera que faltó el respeto en algún momento, debe de tener la capacidad para disculparse. Si no lo hace, también debemos de acudir al código de ética y ahí vemos que hay ciertas características que nos deben demostrar cuáles son las sanciones para las personas que de alguna manera están generando violencia laboral. Porque ahí otra de las cosas muy importantes que hemos encontrado es que algunos, no solamente protocolos, sino también algunos códigos de ética ya traen sanciones específicas para cuando una persona no es respetuosa. El, la otra línea de trabajo, otro conjunto de líneas de trabajo, como podrán ver ya podemos tener nuestra lista de cosas que vamos a hacer para el plan de acción para combatir la violencia laboral, es que los canales sean claros para todo mundo, accesibles y confidenciales, pero además yo agregaría que todo mundo conozca cuáles son estos canales y que el personal del centro de trabajo pueda informar sobre incidentes de violencia laboral a las personas que deban de conocerlo. Esto hace que las denuncias sean verdaderamente tomadas en serio por las personas trabajadoras y que estas personas sienten que se está garantizando la seguridad y la privacidad de los denunciantes. Entonces yo creo que además hay algo que es muy importante, que nosotros hemos observado que en la medida en que florece más este tema dentro del centro de trabajo, las denuncias son cada vez más reales y cada vez tenemos menos, menos pretextos o menos distractores de personas que tratan
desviar el tema hacia la violencia laboral cuando en realidad es otro tipo de problema. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo un protocolo probado para demostrar muy rápidamente que se trata o no se trata de un tema de violencia laboral. Y también, obviamente, no llega solamente hasta allá la línea de acción, hasta atenderlo, sino también ofrecer apoyo a las víctimas de violencia, incluyendo asesoramiento y asistencia profesional. A través de la norma quedó establecido que nosotros debemos, cuando acude una persona denunciante, debemos de darle a conocer, no solamente de manera interna, sino de manera externa, cuál es la instancia a la cual se puede dirigir. Eso da mucha confianza y nos ayuda a superar el impacto de estos incidentes y restaurar un ambiente laboral saludable. En cuanto al monitoreo y evaluación, que es importante, ya lo dijimos en gestión de riesgos, hay que llevar un monitoreo de los incidentes reportados para ver cuáles son las medidas correctivas al respecto que podemos proponer. Eh, También hay que llevar un seguimiento de esas medidas correctivas para ver si están siendo efectivas. Hay que ver el análisis de las tendencias relacionadas con los incidentes para determinar exactamente dónde está el problema o en este caso de la norma, quién es el problema. Eh, Fíjense que generalmente cuando nos invitan a diagnosticar problemas de violencia laboral y como que nos invitan a decir es que fulano de tal es el problema porque fíjate que hace esto y esto y esto y esto. Y cuando nosotros platicamos con esas personas que son el problema, encontramos que tienen problemas, pero de comunicación, de asertividad, las otras áreas no les entienden. Entonces, a veces un curso, un trabajo de comunicación asertiva, un feedback, permite mejorar toda la violencia laboral, los malos tratos, el liderazgo negativo, las excesivas cargas de trabajo que todo esto genera. Es decir, la falta de habilidades comunicativas genera muchos problemas de violencia laboral. No quiero decir que sean todos los casos, nos ha tocado algunos. También identificar patrones recurrentes y áreas específicas que puedan requerir atención adicional, porque ya se presentan de manera sistemática. Y también esto nos va a permitir observar cuál es la debilidad en nuestro proceso de recursos humanos para determinar dónde, qué tipo de capacitación o qué tipo de acciones debemos de reforzar ya desde el punto de vista de los recursos humanos. ¿Cómo hacemos la evaluación de la efectividad? Eh, Viendo y revisando que nuestras políticas, nuestra política de igualdad está alineada con los objetivos organizacionales y mejores prácticas. Por ejemplo, si no tenemos sanciones para las personas que hacen estas acciones de violencia, pues hay que ponerlas, hay que establecerlas y hay que darlas a conocer. ¿Sí? Nos toca mucho en los centros de trabajo públicos que nos dicen, es que pues esta persona que hace violencia voy a hacer una exageración, ¿no? Pero viola como 1000 leyes, ¿no? Pero de bien buen comportamiento, de servicio público, etcétera. Pero nosotros nos interesa que no se sancionen esas 1000 leyes, sino que tenga una intervención específica y que haya sanciones en el marco del sistema, porque lo que nos interesa operar es la norma, independientemente de que eh, todo ese proceso de sanciones corra por otro lado, nos interesa a nosotros ser muy asertivos en cuanto a las sanciones que debería de existir en el marco de la norma, ¿sí? A veces hemos visto protocolos que tienen alcance 2000, 3000 personas, pero como son muy genéricos, no alcanzan a generar este tipo de sanciones. Entonces, esa sería una evaluación de la efectividad que estamos recomendando, que se revisen periódicamente estas políticas para ver si están logrando los resultados, si tienen un lenguaje claro, si todo el mundo las conoce, por ejemplo. Eso es también muy importante. Eh, Retroalimentación con el personal involucrado, es decir, tú pasas un tipo de feedback con esas personas que ya fueron atendidas, que recomienden mejoras al proceso. Y también esta información nos va a permitir definitivamente ajustar estrategias y procedimientos según lo necesario. Implementar un plan de acción laboral
un plan de acción en contra de la violencia laboral. No solo protege al personal, sino también construye un ambiente de trabajo más productivo y positivo. La clave está en la prevención proactiva, ya lo dijimos. El, como tal, el protocolo no previene, el protocolo ya gestiona la violencia, entonces nos fuimos un poco antes. ¿Qué podemos hacer para ayudar a la prevención? La clave está en la prevención, la educación continua, sobre todo de personas directivas, de personas que también no han o se han perdido, ya lo dijimos, a veces una falta de respeto deriva en muchas cosas, entonces hay que atender eso desde el punto de vista de la educación en el respeto y el compromiso de todos los niveles del centro de trabajo. Hasta aquí cumplimos con nuestra promesa de que fuera una exposición que les pudiera servir, que tuviera lo más importante, y esperaría, si ustedes tienen alguna duda en particular sobre la presentación o sobre algún caso particular que quisiéramos comentar, estoy a sus órdenes. Híjole, o sí fue muy claro o no se me entendió nada, no me pongan a dudar. Hola, Adelante, Joanny. gracias. Bueno, pues yo más que una duda sería como un comentario. Yo trabajo en una institución educativa, entonces tenemos nuestro protocolo como tal, pero hemos observado que más que en el ambiente laboral son con los estudiantes. Las estudiantes, en específico las señoritas, se quejan de sus docentes porque piensan, y digo piensan porque ya hacemos la investigación y demás, que las están acosando, pero no hemos sabido cómo llegar hacia ellas sin que se sientan revictimizadas, porque ese también es un problema o un tema fuerte, ¿no? En donde se sienten vulneradas o que no les creemos y digo, tampoco es la intención, ¿no? Entonces, digo, no lo hemos hecho, pero pretendemos realizar como una actividad con los estudiantes, con los docentes, en donde les expliquemos esa diferencia de lo que es un acoso y un hostigamiento sexual, porque tuvimos un caso y en donde la señorita decía que su docente la hostigaba, ¿no? Que porque ella se sentía acosada de que le dijera lady. Entonces llegamos a las investigaciones y el docente decía, pues es que doy clases de inglés, a todas les digo ladies. Entonces son ese Mm. tipo de cosas que nos ha costado un poco de llegar hacia las estudiantes y también los estudiantes varones, ¿no? Para que sepan esa diferencia entre un hostigamiento y un acoso sexual, porque ya está, la verdad, los docentes tienen miedo de dar su cátedra, ¿no? Dicen, es que ya no sé cómo dirigirme a ellos o a ellas, para que no se sientan acosadas o vulneradas. O si les digo, buenos días, señorita, también ya se sienten ofendidas. Entonces, sí ha sido un poco complicado esa parte, más con los estudiantes que en el ambiente laboral como docentes administrativos y directivos. Y pues nada más era como un comentario. La verdad es que es un comentario muy valioso, Joan. Es un comentario muy valioso que atravesamos todos los que hemos de alguna manera dado clases en un ambiente de nivel superior. Yo creo que estás haciendo lo correcto, esa capacitación te va a ayudar mucho. Y yo también lo que he notado es que, aparte, yo creo que el primer sentimiento, y a veces este sería como también un comentario, no sería como que decirte tienes que hacer esto, no, sino sería como un comentario. El primer sentimiento que siente el docente del alumno y el alumno del docente es como la falta de respeto, ¿sí? Entonces, bien cabría que en esa plática incorpores el concepto de respeto, que es el respeto de allá para acá y de aquí para allá, porque a veces nosotros como que no entendemos mucho esa parte y ya lo que
obviamente yo creo que existe el hostigamiento, existe aquel profesor, aquella profesora, existe. Eso lo tenemos que atender. Tú lo podrás hacer a través de tu protocolo, pero para que cada vez sea más certero tu protocolo, yo creo que sí debes de asegurarte que todos entiendan o entendamos el mismo lenguaje. Muy bien, Joanny. Felicidades, es un gran ejercicio el que vas a hacer. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues de no ser así, vamos a concluir, no sin antes pedirles que nos saquemos la foto para que se las mandemos a su correo electrónico, la foto de participación, y que prendan, quien pueda, que prenda su cámara para podernos tomar la foto y enseguida concluir con los trabajos. Le voy a pedir aquí a Lucero que nos ayude, nos diga cuándo. Sí. Ok, veo a Paulina, la saludo. Muchas buenos días, días, Paulina. Veo también aquí a muchos compañeros y compañeras conocidos. Buenos días a todas y a todos. ¿Ya estás lista, Paulina? Digo, ¿ya está lista, Lucero? Sí, ya voy. 1, 2, 3. Listo. Pues muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en el próximo webinar. Que tengan un excelente día todos, todas.